Perdí a mi esposa por un perro y no sé si alguna vez la recuperaré. Hola, me llamo Alicia, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo un perro cambió mi vida y destruyó mi matrimonio en un pequeño pueblo de La Rioja. Nunca pensé que algo tan simple como un animal pudiera convertirse en el centro de un triángulo amoroso extraño y doloroso. Pero sucedió, y ahora quiero compartirlo contigo. Todo comenzó cuando mi marido, Javier, y yo llevábamos ya 4 años de casados, viviendo en una casita modesta cerca de Haro, rodeados de viñedos y la tranquilidad de la campiña. Siempre habíamos deseado tener un perro, pero nunca nos habíamos decidido. Hasta que un día, Javier llegó a casa con una sorpresa inesperada, una perra enorme, peluda y de mirada intensa, que había encontrado en el refugio del pueblo vecino, Santo Domingo. La llamó Luna. Luna no era una perra cualquiera. Tenía algo salvaje en sus ojos, como si llevara la esencia de un lobo escondida en su pelaje espeso. No me opuse demasiado, pensé que sería una compañía para los dos y que pronto nos acostumbraríamos a sus travesuras. Al principio, todo parecía normal, aunque admito que el desorden de pelos y las caminatas constantes me cansaban un poco. Pero pronto empecé a notar algo extraño. Javier parecía cambiar. Su atención se desviaba casi por completo hacia Luna. La manera en que le hablaba me desconcertaba, no eran simples palabras para perros, sino frases cargadas de ternura y complicidad. «Has tenido un buen día, mi niña», le decía, mientras ella lo miraba con esos ojos que parecían entenderlo todo y luego lamía su mano con una delicadeza que me molestaba. Yo regresaba del trabajo buscando su atención, un beso, una palabra, pero Javier estaba ya en otra sintonía. Se arrodillaba frente a Luna, la acariciaba con una suavidad que yo sentía que no me daba. Intenté bromear, preguntándole si debía hacerme un disfraz de perro para llamar su atención, pero él se reía de una manera extraña, una risa que no llegaba al alma. La distancia empezó a crecer y yo me sentía cada vez más invisible en mi propia casa. Pero no fue hasta una noche que todo se volvió insoportable. Desperté y los encontré en el salón, acurrucados juntos en el suelo, como si Luna fuera su refugio y yo un fantasma que no existía. Javier me miró con una mezcla de pena y frustración, pero no podía ocultar que algo estaba cambiando entre nosotros. Esa noche me di cuenta de que no era solo un perro, era algo más. Luna se había transformado en el vínculo que Javier necesitaba, y yo estaba quedando fuera, en el frío borde de nuestra relación. No sabía qué hacer, ni cómo recuperar lo que sentía que estaba perdiendo. Y así empezó todo, una historia que creí que solo ocurría en películas, pero que se volvió mi realidad diaria. Una historia de amor, celos y una perra llamada Luna que nos cambió la vida para siempre. Desde aquel primer día en que Luna llegó a nuestra casa, algo dentro de Javier comenzó a cambiar, aunque al principio no supe qué era exactamente. Me llamo Alicia, tengo 32 años, y vivo en un pueblo pequeño llamado Haro, en La Rioja. Mi marido y yo llevábamos 4 años juntos, con planes para el futuro, sueños compartidos y una vida tranquila que pensábamos sólida. Pero esa tranquilidad empezó a resquebrajarse poco a poco, y ahora sé que todo comenzó con una simple decisión: traer a Luna a nuestro hogar. Al principio, todo parecía una novedad hermosa. Luna, con su pelaje oscuro y sus ojos profundos, llenaba la casa de energía y movimiento. Javier se ocupaba de ella con una dedicación que me parecía encantadora, la sacaba a pasear por los viñedos, la alimentaba con mimo y hasta le compraba juguetes que ella apenas usaba. Yo, aunque un poco cansada por el trajín, intentaba ser comprensiva. Después de todo, un perro puede ser un gran compañero, y siempre había creído que nuestra relación era fuerte. Pero poco a poco, empecé a notar que Javier ya no solo cuidaba a Luna, sino que la trataba como si fuera a alguien más, alguien con quien compartía algo especial. No eran simples palabras para una mascota, eran conversaciones, miradas, gestos que rompían la barrera entre humano y animal. «¿Estás bien, Luna? ¿Me echabas de menos?», le decía, y ella respondía con un jadeo suave y una lamida que él recibía como un regalo. Yo me sentía cada vez más desplazada. Cuando llegaba a casa, esperaba encontrar un abrazo, una sonrisa, una pregunta sobre mi día. Pero lo primero que veía era a Javier arrodillado junto a Luna, acariciándola, susurrándole palabras que no me dirigía a mí. Intenté hacer bromas para aliviar la tensión.
Quizá debería aprender a ladrar para que me prestes atención, le dije una vez con una sonrisa, pero él solo rió débilmente, sin mirarme realmente. Esta distancia me dolía, pero no sabía cómo enfrentarla. Pensé que era solo una etapa, que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Sin embargo, había algo más profundo. Luna no era solo un perro para Javier, era un refugio, una compañía que parecía entenderlo más que yo. Y yo comenzaba a sentirme como una extranjera en mi propia casa, observando desde lejos cómo se tejía un vínculo entre ellos que yo no podía romper. Esa sensación de exclusión fue el inicio de una historia que todavía no sabía cómo terminaría. Con el paso de las semanas, la presencia de Luna en nuestra vida se volvió cada vez más intensa, y con ella, la distancia entre Javier y yo se hizo más evidente. Yo soy Alicia, tengo 32 años, y vivo en Haro, un pequeño pueblo de La Rioja donde el tiempo parece detenerse, pero donde mi vida interna comenzaba a girar en un torbellino que no podía controlar. Lo que al principio parecía un simple cariño hacia una mascota se transformó en algo mucho más complejo. Javier y Luna compartían momentos que yo no entendía ni podía alcanzar. No era solo que él la alimentara o la sacara a pasear, era la manera en que se comunicaban, como si tuvieran un lenguaje propio hecho de miradas, gestos y susurros que yo no podía descifrar. Me sorprendía verlo inclinarse hacia ella, susurrarle secretos al oído, y luego reír como si Luna le hubiera contado el chiste más divertido del mundo. Yo intentaba formar parte de ese universo, pero me sentía fuera de lugar, como una sombra que no conseguía hacerse notar. En las cenas, Luna siempre estaba en medio, reclamando atención, y Javier le respondía con una dedicación que a mí ya no me reservaba. Empecé a sentir que competía con un ser que no era humano, que tenía 4 patas y una cola que no paraba de moverse. Intenté hablar con Javier sobre mis sentimientos, pero cada vez que lo hacía, él me respondía con una sonrisa condescendiente, como si mis dudas fueran una tontería pasajera. Una noche, me quedé despierta más tiempo de lo habitual y los encontré en el salón, ella acurrucada a sus pies, él con la mirada fija en ella, como si el resto del mundo no existiera. Fue entonces cuando sentí que algo se rompía dentro de mí. Me levanté en silencio y me fui a la habitación, pero el eco de sus risas y susurros me siguió, como una sombra que no podía dejar atrás. Comencé a notar pequeños cambios en Javier, llegaba tarde del trabajo, pero en lugar de estar cansado, parecía esperar ese momento con Luna, dispuesto a compartir con ella lo que conmigo ya no compartía. Empecé a preguntarme si acaso no me estaba perdiendo algo importante, si había un vínculo invisible que yo no podía comprender pero que era esencial para él. Y al mismo tiempo, la inseguridad crecía en mi pecho, porque sentía que yo misma estaba siendo desplazada, dejada de lado en un triángulo inesperado donde la tercera no era una persona, sino una perra de mirada intensa y pelaje salvaje. Así fue como, sin darme cuenta, mi mundo comenzó a fragmentarse. Javier y Luna, unidos por un lazo intangible, y yo, atrapada en una soledad que dolía más que cualquier abandono. No sabía qué hacer, ni cómo recuperar al hombre que creía que amaba. Solo podía esperar y observar, mientras el silencio entre nosotros se hacía cada vez más profundo. Esa noche que encontré a Javier y a Luna juntos en el salón fue solo el inicio de una serie de momentos que me hicieron sentir como una intrusa en mi propia casa. Soy Alicia, tengo 32 años, y lo que parecía una simple cuestión de cariño por un perro se estaba convirtiendo en una batalla silenciosa por mi lugar en la vida de mi marido. Vivíamos en Haro, en La Rioja, un pueblo donde todo se conoce, pero donde mi dolor era un secreto guardado tras las paredes de nuestra casa. Con el paso de los días, la situación se volvió insostenible. Al llegar del trabajo, esperaba ansiosa encontrar a Javier, pero lo que recibía era un saludo frío y distante, mientras su atención estaba puesta en Luna. Él le hablaba como si fuera una persona, usaba diminutivos, susurraba palabras que yo jamás había escuchado dirigidas a mí. «Eres mi compañera fiel, mi confidente», le decía, y ella respondía con un lamido cariñoso que lo hacía sonreír como un niño. Intenté tomarlo con humor, haciendo bromas sobre si yo también debía aprender a ladrar para recuperar su atención, pero esas risas se apagaban rápidamente al ver la tristeza en sus ojos. Empecé a sentir celos, una emoción que nunca pensé dirigir hacia un animal. ¿Cómo podía ser que una perra acaparara su amor y tiempo de esa manera? ¿Dónde quedaba yo en todo eso? Una noche, decidí enfrentar la realidad. Javier ya no dormía a mi lado.
Me desperté a medianoche y lo encontré en el salón, acurrucado junto a Luna, acariciándola con una ternura que me rompió el alma. Me acerqué y le dije, con la voz temblorosa, esto ya no es normal. Él me miró, con una mezcla de tristeza y resignación, y me respondió, es solo Luna, Alicia, no quiero que pienses que esto es algo más. Pero yo podía ver lo que él no decía. En esos momentos, me sentí invisible, como si hubiera dejado de existir para el hombre que amaba. La perra se había convertido en su refugio, en su consuelo, y yo estaba quedando fuera de ese mundo íntimo que compartían. Sentí que mi lugar estaba siendo ocupado por un ser peludo y silencioso, y no sabía cómo luchar contra eso. Intenté hablar con él, explicarle cómo me sentía, pero cada vez que lo hacía, Javier se alejaba un poco más. La distancia que Luna había abierto entre nosotros era un abismo que parecía imposible de cruzar. Yo quería recuperar a mi marido, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo competir con un amor que no era humano? ¿Cómo recuperar un vínculo que se estaba desvaneciendo mientras una perra ocupaba mi lugar? Así, en medio de la noche, frente a esa escena que rompía mi corazón, supe que nuestra relación había cambiado para siempre. Y que, quizá, ya nada volvería a ser igual. Aquella noche, cuando me levanté y vi a Javier en el salón con Luna, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Soy Alicia, tengo 32 años, y en ese momento entendí que nuestra vida juntos estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso. Aro, mi pequeño refugio, se convirtió en la escena de una lucha silenciosa que no tenía cómo ganar. Intenté contener el dolor, pero la realidad era innegable. Luna no era solo una perra para Javier, era una presencia casi humana, un ser que ocupaba el espacio que yo antes llenaba sin esfuerzo. Él se arrodillaba ante ella, le susurraba palabras dulces, la acariciaba con una ternura que me provocaba una mezcla amarga de celos y tristeza. Su mirada hacia mí ya no era la misma, la chispa se había apagado. En los días siguientes, traté de mantener la calma, de fingir que todo estaba bien, pero la herida era profunda. Javier empezó a ausentarse más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Al volver del trabajo, me saludaba con un beso rápido y luego se dirigía a Luna, que esperaba ansiosa su atención. La perra se había convertido en el centro de su mundo, y yo, en un espectador excluido. Una tarde, decidí hablar con él sin rodeos. Lo encontré en la cocina, con Luna a sus pies. Respiré hondo y le dije, Javier, siento que ya no soy parte de tu vida, que Luna ha tomado mi lugar. Él me miró, con los ojos llenos de una tristeza que no supe interpretar, y respondió, Alicia, no es así, es solo que ella me entiende de una manera que tú no puedes. Esas palabras me hirieron más de lo que esperaba. ¿Cómo podía un perro entenderlo mejor que yo, la mujer que había compartido años de su vida? Sentí que estaba perdiendo a Javier, no por falta de amor, sino porque él buscaba en Luna un refugio que yo no podía darle. La casa se llenó de silencios incómodos y miradas esquivas, y yo me aferraba a un hilo de esperanza que se desvanecía con cada día que pasaba. La rutina se volvió monótona y dolorosa. Javier y Luna parecían inseparables, y yo me sentía cada vez más sola, incluso cuando estábamos en la misma habitación. Las conversaciones se reducían a palabras superficiales, y los momentos de intimidad se hicieron escasos y vacíos. La distancia entre nosotros se hacía tangible, como un muro invisible que nos separaba. En medio de esa tormenta emocional, me preguntaba si había algo que pudiera hacer para recuperar a mi marido, para que volviera a mirarme con esos ojos llenos de amor que una vez conocí. Pero la sombra de Luna era demasiado grande, y yo estaba perdiendo la batalla sin siquiera haber empezado a luchar. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría a ese extraño triángulo donde la perra había tomado un lugar que no le correspondía. Nunca imaginé que una simple perra podría cambiar tanto mi vida, y aún menos que me haría cuestionar todo lo que creía seguro. Soy Alicia, tengo 32 años, y vivo en Aro, donde cada calle y cada rincón me recuerdan que algo se ha roto en mi matrimonio. Después de semanas de distancia y silencios, empecé a darme cuenta de que la presencia de Luna no solo había desplazado mi lugar, sino que también había abierto una herida profunda que yo no sabía cómo sanar. Cada vez que Javier llegaba a casa, su primer gesto era buscar a Luna. No había saludo para mí, ni una palabra amable, solo la mirada cálida y atenta hacia esa perra que, sin saber cómo ni por qué,
había conquistado su corazón. Empecé a sentir que yo ya no importaba, que mis palabras y mis sentimientos se perdían en un vacío que solo Luna llenaba. Una noche, desperté y no encontré a Javier en la cama. Lo busqué y lo encontré en el salón, acurrucado junto a Luna, susurrándole palabras que me dolieron como cuchillos. Te necesito, Luna, le oí decir, y ese te necesito retumbó en mi alma con una fuerza devastadora. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una profunda sensación de abandono. ¿Cómo podía una perra suplir lo que yo siempre pensé que era irreemplazable? Intenté racionalizarlo, pensar que quizá Javier estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba ese apoyo emocional, que no era culpa de nadie. Pero cuanto más lo intentaba, más claro veía que la distancia entre nosotros no era pasajera ni superficial. Era un abismo que crecía cada día, alimentado por miradas, caricias y palabras que yo no recibía. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, las risas en la plaza del pueblo, las cenas improvisadas en casa, los planes de futuro que habíamos soñado. ¿Dónde estaba todo eso ahora? ¿En qué momento Luna había tomado el lugar que yo creía reservado para mí? Y más importante, ¿qué podía hacer para recuperarlo? Las dudas me consumían, y la incertidumbre me paralizaba. Tenía miedo de enfrentar a Javier, de preguntarle directamente si aún me amaba, porque la respuesta podía ser peor que cualquier silencio. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en esa sombra, en esa agonía silenciosa que cada día me hacía sentir más sola. Así que una noche, con el corazón en un puño y la voz temblorosa, le pregunté sin rodeos, ¿me quieres aún, Javier, o ya no hay lugar para mí en tu vida? Su respuesta fue un susurro que me heló la sangre, no sé, Alicia. No sé qué siento ya. Y en ese momento supe que habíamos llegado al punto sin retorno, que la perra que nos había unido también nos estaba separando lentamente, y que la batalla por nuestro amor apenas comenzaba. Nunca imaginé que todo iba a dar un giro tan inesperado. Soy Alicia, tengo 32 años, y aquella noche en Aro cambió para siempre la historia que creía conocer. Cuando Javier me susurró que no sabía qué sentía, pensé que lo peor ya había pasado, pero no podía estar más equivocada. La verdad es que aún no había visto nada. Unos días después, volví a casa antes de lo habitual, con la esperanza de encontrar a Javier y hablar, cara a cara, para aclarar todo. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Allí estaba él, en el salón, con Luna a su lado, en una escena que parecía sacada de un sueño surrealista. Pero lo que me sorprendió no fue solo eso, sino lo que vi después. Javier estaba sentado en el suelo, mirando a Luna con una intensidad inquietante, y ella, como si entendiera cada palabra, le lamía la mano y apoyaba su cabeza contra su pecho. De repente, sentí que algo crujía dentro de mí, como si una parte de mi alma se partiera en dos. Me acerqué sin hacer ruido, y entonces escuché como Javier le decía, con voz baja y temblorosa, «Eres lo único que me entiende, lo único que me queda». Me quedé sin aliento, incapaz de reaccionar. Quise hablar, gritar, cuestionar, pero las palabras se negaban a salir. Entonces, de repente, Luna se levantó y se interpuso entre nosotros, mirándome con esos ojos intensos que parecían decirme, «No eres bienvenida aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y comprendí que había algo más profundo, algo que no podía comprender ni controlar. Javier se levantó lentamente, sin apartar la vista de Luna, y me dijo con un tono frío, «No es lo que piensas, Alicia. No quiero que te hagas ideas». Pero yo ya no podía creer en sus palabras. Había visto demasiadas señales, demasiados gestos, demasiada distancia. Aquella noche, mientras me retiraba a la habitación, supe que estaba perdiendo a Javier, no solo por una perra, sino por un misterio que ninguno de los dos parecía querer enfrentar. Luna no era solo una mascota, era una barrera, un muro invisible que nos separaba, y yo estaba atrapada afuera, mirando cómo mi vida se desmoronaba. Y entonces, cuando pensé que nada podía ser más extraño, descubrí algo que cambió todo, una carta escondida entre sus cosas, con palabras que jamás imaginé leer, confesiones que revelaban secretos ocultos y un amor que ya no era para mí. La historia que creía conocer se transformó en un enigma, y yo estaba en medio de un triángulo inesperado, donde la verdad era más dolorosa y sorprendente de lo que jamás hubiera imaginado.
Aquella carta fue como un golpe inesperado, una revelación que desató en mí una tormenta de emociones que no supe cómo controlar. Soy Alicia, tengo 32 años, y en ese pequeño apartamento de Aro, sentada en el suelo frío de la cocina, leía palabras que desbarataban todo lo que creía real. Javier había escrito sobre su relación con Luna de una manera que jamás habría imaginado, confesando que ella no era solo un perro para él, sino alguien que le ofrecía un consuelo y una compañía que yo ya no podía darle. Sus palabras hablaban de noches solitarias, de conversaciones profundas con Luna, de un vínculo casi espiritual que lo mantenía cuerdo en momentos de oscuridad. Decía que en Luna encontraba una sinceridad y un amor incondicional que él había perdido conmigo. Leía y releía aquellas líneas, sintiendo como cada palabra me atravesaba el corazón como una daga. No era solo celos lo que sentía, era una tristeza profunda, una sensación de haber sido reemplazada por algo que no podía competir ni siquiera entender. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Javier había empezado a distanciarse, no solo emocionalmente, sino físicamente. Aquella carta hablaba de noches en que se quedaba despierto hasta tarde, acostado en el suelo junto a Luna, buscando en su calor un refugio que yo no le brindaba. Y lo peor era que él no parecía querer regresar, como si ya hubiera encontrado en ese vínculo una razón para alejarse de mí. Sentí que mi mundo se desmoronaba, que la vida que habíamos construido juntos se deshacía entre mis manos, y que yo era la última en enterarme de la verdad. Sin embargo, en medio de la desesperación, también apareció una chispa de rabia, una fuerza que me impulsó a no rendirme, a buscar respuestas, a entender qué había sucedido realmente para que Javier se refugiara en Luna y me dejara atrás. Decidí enfrentar la situación, pero no sabía si Javier estaría dispuesto a hablar conmigo, o si ya era demasiado tarde para salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. La carta era solo el principio de un misterio mucho más profundo, un laberinto de emociones y secretos que aún no estaba lista para descubrir del todo. Y así, con el corazón hecho pedazos y una determinación que no sabía de dónde venía, me preparé para enfrentar la verdad, sin saber que lo que encontraría cambiaría mi vida para siempre y pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la traición. La tensión se había disparado hasta un punto inimaginable, y yo, Alicia, con 32 años y el corazón hecho trizas, sentía que estaba viviendo una pesadilla demasiado real en aquel tranquilo pueblo de La Rioja. La carta de Javier no solo había destapado secretos, sino que había encendido una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. La realidad parecía un huracán imparable donde cada palabra, cada gesto, se multiplicaba en intensidad y dolor. En los días que siguieron, la casa se convirtió en un escenario de silencios pesados, miradas esquivas y emociones a punto de explotar. Javier y Luna estaban inseparables, y yo me sentía cada vez más desplazada, como una extraña en mi propio hogar. Pero ahora sabía que no era solo una cuestión de celos o de una simple relación con una mascota. Había algo más profundo, un vínculo casi obsesivo que él tenía con Luna, un amor que parecía consumirlo y alejarlo de mí a la vez. Intenté acercarme, hablar, tocar su alma, pero él se cerraba como una fortaleza inexpugnable. Era como si Luna fuera la única que podía atravesar esa muralla invisible que nos separaba. La perra, con su mirada penetrante y su pelaje oscuro, parecía tener un poder sobre Javier que yo no podía combatir. Cada caricia que le daba, cada susurro que le dedicaba, era un recordatorio de que yo había perdido mi lugar. En un momento, la situación alcanzó un punto álgido cuando Javier me pidió, con voz firme pero temblorosa, que le diera espacio, que entendiera que Luna era su único refugio en un mundo que él sentía frío y vacío. Esa declaración me destrozó. ¿Cómo podía pedirme que aceptara ser desplazada por un perro? ¿Cómo podía entender que el amor que él buscaba ya no estaba en mí? Me sentí atrapada en un torbellino de emociones, dolor, rabia, confusión y una desesperada necesidad de encontrar una salida. Pensé en dejarlo todo, en huir de aquel lugar que se había convertido en una cárcel emocional. Pero también sentí una fuerza interior, una llama que me impulsaba a luchar, a no rendirme sin antes pelear por lo que habíamos construido. La tensión llegó a un punto en el que parecía que la casa misma contenía el aliento, esperando el desenlace de una historia que había tomado un giro inesperado y doloroso. Luna, esa perra que había irrumpido en nuestras vidas, se había convertido en el epicentro de un terremoto emocional que amenazaba con destruirnos. Y ahí estaba yo, Alicia, en medio del huracán, con el corazón a punto de estallar y la certeza de que nada volvería a ser igual.
La historia que había comenzado con una simple adopción se había convertido en una batalla por el amor, la verdad y la supervivencia de un vínculo que creía inquebrantable. Nunca imaginé que un perro pudiera cambiar tanto, pero ahora sabía que había cruzado un límite del que no habría regreso fácil. La noche en que todo parecía destinado a romperse, la tensión en la casa era insoportable. Soy Alicia, tengo 32 años, y en ese instante, sentí que el destino me colocaba en el borde de un precipicio cuyo fondo era imposible de imaginar. Aro, con sus calles silenciosas y su aire fresco, parecía ajeno al drama que se desarrollaba tras las paredes de nuestro hogar. Javier estaba en el salón, como siempre, con Luna a su lado, esa perra que se había convertido en el eje de nuestras vidas y, a su vez, en la grieta que nos separaba. Decidí enfrentar la verdad de una vez por todas. Me acerqué y le pregunté con la voz quebrada, ¿qué queda de nosotros, Javier? ¿Hay un lugar para mí en tu vida o solo para ella? Su silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. Luna se colocó entre nosotros, firme, protectora, como un muro viviente que impedía cualquier reconciliación. Javier me miró con ojos cansados, llenos de una tristeza que parecía haber consumido su alma. No lo sé, Alicia, dijo al fin, no sé si todavía puedo amarte como antes. En ese momento, sentí que todo se desmoronaba. El hombre que había sido mi compañero, mi amigo, mi amor, parecía perdido en un mundo donde yo ya no tenía cabida. Luna, con su pelaje oscuro y sus ojos profundos, no era solo un perro, era la barrera que nos había separado irremediablemente. Me di cuenta de que no podía obligarlo a elegir, ni a sentir algo que ya no existía. La distancia entre nosotros era un abismo que ninguna palabra podía salvar. Y mientras me alejaba, dejando atrás aquella casa y el eco de nuestras promesas rotas, comprendí que a veces el amor no es suficiente cuando el corazón ha cambiado de lugar. Pero justo cuando creía que todo estaba perdido, una última mirada de Javier me hizo dudar. En sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo, deseo y confusión, como si él también estuviera atrapado en esa red invisible tejida por Luna. Y en ese instante, supe que esta historia no había terminado, que aún quedaban secretos por descubrir y decisiones por tomar. Así, con el corazón destrozado pero la esperanza encendida, salí a la fría noche de Aro, con la promesa silenciosa de que volvería a luchar, que no dejaría que un amor extraño y salvaje se llevara todo lo que habíamos construido. Porque a veces, las historias más dolorosas son las que necesitan ser contadas, y yo estaba dispuesta a contar la mía, aunque eso significara enfrentar lo imposible. ¿Podrá Javier encontrar el camino de regreso? ¿O Luna será para siempre el muro que nos separa? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta batalla apenas comienza.